Muito obrigada, Alicia, por vires aqui ao podcast E se Falássemos da Europa. Tu és presidente da Juventude Socialista Europeia, Alicia Holmes, e eu começaria exatamente por te perguntar, enquanto espanhola, eu enquanto portuguesa, enquanto espanhola, se tu hoje fazes a avaliação de que a entrada de Espanha para a União Europeia foi importante para a consolidação da democracia en España. Pues muchas gracias, Margarida, por invitarme a tu podcast. La verdad es que estoy muy agradecida. Y referente a tu pregunta, yo creo que la entrada en la Unión Europea de España, al igual que de Portugal, fue muy importante para consolidar precisamente la democracia. Nosotros veníamos de una época muy dura de dictadura. En ambos países estábamos igual, aunque terminamos de formas distintas. Pero sí que es verdad que veníamos de un inicio de transición muy joven. Teníamos la Constitución del 78 y en el 86 entramos en la Unión Europea, y la verdad es que nos ha servido para consolidar esa democracia, para que todos esos escenarios que tuvimos, ¿no? Que tuvimos un intento de golpe de Estado en España, pues que al final nos sirviera para reforzar la posición de los que eran más cercanos, ¿no?, a la ideología franquista, y sirvió simplemente para acabar con esa época, para seguir hacia adelante y para formar parte de una comunidad como es la Unión Europea, que para nosotros ha sido un total suceso, ha sido totalmente positivo para nuestro país y para seguir adelante. Mas isso foi a vossa ambição e a nossa ambição, entrar na União Europeia para fazermos parte de um espaço económico, social, cultural, político, democrático. Hoje olhamos para a União Europeia em 2021 e tu sentes o mesmo nível de satisfação relativamente à democracia na União Europeia que existia nessa época em que nós entramos para a União Europeia? Bueno, yo creo que para nosotros sí que tenemos unos niveles muy altos a nivel democrático, ¿no? Creo que ha quedado demostrado, que se ha quedado consolidada esa democracia en nuestros países, pero sí que es verdad que hay países que entraron en la Unión Europea posteriormente, que esos niveles de democracia pues están un poco en duda, ¿no? Y sabemos todos de qué países hablamos, ¿no? Están Hungría y Polonia, que es verdad que su estado de democracia pues está puesto en duda ahora mismo, pero que confiamos que con las diferentes estrategias que tenemos dentro de la Unión Europea, como por ejemplo el mecanismo del rule of law dentro de los fondos europeos, pues que funcionen para hacer recapacitar a estos gobiernos y que puedan seguir la senda democrática, porque al final estamos hablando de los ciudadanos y ciudadanas de Europa, ¿no? Y de los ciudadanos y ciudadanas, de este caso, de Hungría y Polonia. Yo creo que es muy importante que trabajemos todos y todas para que todos los países de la Unión Europea pues tengan esa democracia consolidada como la tenemos nosotros en nuestros respectivos países, en España y Portugal, y que puedan pues esos ciudadanos y ciudadanas pues tener esa estabilidad y esa seguridad de lo positivo que supone estar dentro de la Unión Europea. Pois, e sobretudo o que é muito interessante naquilo que tu disseste, é evidente que para nós que aderimos à União Europeia porque queríamos ver as democracias consolidadas em Espanha e em Portugal, tendo a pensar que grande parte dos cidadãos dos países da Europa Central também viam essa expectativa da entrada dos seus países na União Europeia para aprofundar as democracias nesses países, e hoje, de facto, somos confrontados com uma situação, eu diria, não democrática, como tu disseste, em países como a Polónia ou a Hungria. Mas o que eu acho que é interessante na tua reação é nós dispormos dos mecanismos que possam levar a que estes países efetivamente se possam tornar democracias. E aquilo que nós vemos, por exemplo, em movimentos já na Hungria, e vamos ver o que é que acontece na Polónia, de haver uma grande colaboração entre os diferentes partidos da oposição para conjuntamente criarem uma maioria, pode não ser da nossa família política, seguramente não será uma maioria socialista, mas o que
a prioridade nesses países é, de facto, reconstruir democracias. E é bom que esta solidariedade, que estes movimentos e que estes mecanismos existam na União Europeia. Ou seja, se quisermos concluir, verificamos que a ambição de democracia é e será seguramente uma ambição da União Europeia. Mas tu és presidenta das Juventudes Socialistas Europeias. Eu gostava de ouvir qual é o teu sentimento relativamente à confiança que os jovens têm na União Europeia. Bueno, yo creo que somos una generación, los jóvenes y las jóvenes de Europa, que hemos nacido y hemos crecido dentro de la Unión Europea. Nosotros no vivimos esa entrada, ¿no? En muchos casos, bueno, no vivimos ni la creación de la Unión Europea y en muchos casos, como puede ser el mío con España, no viví la entrada de mi país dentro de la Unión Europea. Por tanto, ese hecho de que hayamos en muchos casos nacido y crecido dentro de la Unión Europea, yo creo que nos hace firmemente europeístas y que no nos deja ver una realidad fuera de esa Unión Europea, porque vemos todos los beneficios que nos supone el estar dentro de este gran proyecto, ¿no? Nosotros es verdad que hemos vivido tiempos muy difíciles dentro de la Unión, hemos sido una generación que ha tenido que vivir dos grandes crisis que nos han afectado muchísimo, pero al final la reacción, por ejemplo, que ha habido a esta última crisis, la de la pandemia de la COVID-19, yo creo que ha sido una respuesta positiva, que nos ha demostrado que tenemos que seguir creyendo en el proyecto europeo porque nos da respuestas buenas, porque hemos entendido que las políticas de austeridad de derechas que se aplicaron en 2008 no sirven para nada. Particularmente no teu país y no meu país, en Portugal y en España. Exactamente. Nosotros lo sufrimos en primera persona, más teniendo pues, presidentes del Partido Popular en ese momento en los gobiernos, pero ahora mismo hemos visto un cambio de tendencia, ¿no? Tenemos gobiernos socialistas tanto en España y Portugal, una gran alianza entre Costa y Sánchez que es muy positiva, con mucha influencia dentro de la Unión Europea, que creo que eso es muy importante también. Y yo creo que al final pues, los jóvenes y las jóvenes nos hemos dado cuenta de la utilidad, ¿no? de este proyecto y creo que sería impensable para nosotros estar fuera de él. Por tanto, creo que somos la generación más europeísta que existe a pesar de todas esas dificultades que hemos tenido y creo que debemos seguir trabajando para no dejar a los y las jóvenes atrás, porque sería un gran error fallar a esta generación que tanto ha sufrido, ¿no? al final. Mas tu achas que os jovens europeus sentem que a União Europeia lhes dá respostas e sentem-se confiantes no futuro da União Europeia? Sí, bueno, yo he visto cifras sobre todo de España y un altísimo porcentaje de los jóvenes son firmemente europeístas y yo creo que es porque sí que vemos respuesta y sí que vemos oportunidades, sobre todo dentro del proyecto de la Unión Europea. Tenemos, o sea, yo creo que el programa que muestra más integración europea es el programa Erasmus. Con el que hemos vivido muchos jóvenes, un programa que ahora se ha visto mejorado con el nuevo programa Erasmus Plus 21-27, que permitirá cosas como la prefinanciación, que era un aspecto muy importante para los y las jóvenes que no podían empezar este programa porque no podían empezar a pagar desde el principio. Y creo que es algo muy positivo, ¿no? que la Unión Europea esté mejorando este programa que genera tanta integración europea para los y las jóvenes. Y luego también otros programas como puede ser la garantía juvenil que nos ayuda, ¿no? a encontrar esas oportunidades de empleo para empezar nuestro camino en la vida y muchísimas políticas sociales más que vendrán, ¿no? como puede ser el salario mínimo europeo que se está trabajando ahora mismo, que en gran parte pues, también beneficiará a los jóvenes que somos los que cobramos esos salarios mínimos en muchas ocasiones. Mas o caso do programa Erasmus, que é sem dúvida, estou completamente de acordo contigo, aliás, nós costumamos dizer que os jovens Erasmus são os principais embaixadores da União Europeia. São eles que defendem a União Europeia porque percebem, sentiram, viveram a União Europeia. Mas o que eu sinto, não sei se tens a mesma opinião, é que o Erasmus ainda é hoje
separador do ponto de vista social, ou seja, ou as famílias têm capacidade para apoiar os seus filhos para fazerem Erasmus, para complementar a bolsa que recebem, ou eles têm muita dificuldade em fazer Erasmus. Portanto, o que o que nós achamos é que os Estados-membros deviam também, nas políticas sociais, universitárias e outras, nas políticas sociais, apoiar os estudantes para que eles pudessem fazer Erasmus independentemente da situação financeira das respectivas famílias. Ou seja, as políticas sociais que apoiam os estudantes terem esta dimensão cooperação internacional integrada nessas políticas sociais, para, como tu dizias, não deixar ninguém para trás. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión, Margarida, porque al final es verdad que este nuevo programa Erasmus que hemos aprobado hace no mucho tiempo sí que prevé esa prefinanciación para que los estudiantes pues, puedan empezar. Sí que es verdad que prevé mayores becas, sí que amplía el espectro de quién recibe esas becas para realizar el programa Erasmus. No solo son estudiantes universitarios, también son estudiantes de FP, de formación profesional y otros tipos de también profesores, deportistas y demás. Sí, sí. Entonces yo creo que sí que es verdad que desde los estados se tendría que a lo mejor dedicar un tipo de complemento, ¿no? Por así llamarlo, a este programa, porque es un programa muy positivo que genera muchísimo sentimiento europeo, que nos ayuda a relacionarnos entre nosotros. Yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder realizar este programa Erasmus y la verdad que fue una experiencia única en mi vida que no cambiaría por nada. Entonces yo deseo que todos los jóvenes y las jóvenes tengan la misma oportunidad que yo tuve. Yo tuve la gran suerte de que mis padres pues hicieron un esfuerzo enorme y pudieron acompañarme en ese camino, pero es verdad que no todas las familias se encuentran en la misma situación. Entonces yo creo que es importante que desde las instituciones se permita a todos los jóvenes y las jóvenes acceder a este programa que es tan importante para nuestras generaciones e as que vienen, sobre todo. E estamos a falar da mobilidade de estudantes, do ensino, como referiste, e bem, do ensino secundário, do ensino profissional, do ensino superior, porque hoje o Erasmus integra diferentes categorias de jovens e diferentes interesses, felizmente, e é muito interessante porque é o Erasmus que recebe todos estes programas, que eram programas que já existiam na União Europeia, jovens desportistas, jovens do ensino profissional, etc. Exatamente dada a credibilidade do programa Erasmus e o reconhecimento do programa Erasmus, todos estes programas foram integrados no Erasmus+. É uma dinâmica europeia também muito interessante pela valorização de todas estas dimensões da aprendizagem, não apenas o ensino superior, mas também o ensino secundário, o ensino profissional, que muitas vezes são fileiras desvalorizadas, designadamente o ensino profissional, na medida em que muitos jovens nessa altura abandonam a escola. Portanto, foi uma ideia muito interessante de integrar tudo no Erasmus+. Mas estamos a falar de mobilidade de estudantes. Agora, a questão e isso é muito importante, como tu disseste, para a mobilidade ao longo da vida, para a mobilidade no trabalho e no emprego. E, portanto, a questão que eu agora te colocava é como é que vês a questão da mobilidade dos jovens na perspectiva da mobilidade no emprego, ou seja, aqueles jovens que vão procurar um emprego num outro Estado-membro da União Europeia. E não estou a falar apenas daqueles que procuram emprego num outro Estado-membro porque não têm emprego ou não têm emprego com salário digno no seu país. Estou a falar naqueles que têm vontade de ir trabalhar para outro país. Como é que vês a questão da mobilidade no emprego dos jovens na Europa hoje? Hombre, yo creo que al final somos una comunidad, ¿no? Somos una unión de países y que la movilidad al final es positiva, pero tiene que ser positiva siempre y cuando sea a voluntad de la persona. Yo creo que, bueno, en España nos pasó, en los países del sur nos pasó, ¿no? Durante la anterior crisis que hubo mucha gente que tuvo que irse a otros países. Nós tivemos, inclusivamente, um primeiro-ministro em Portugal, na altura da crise, que convidou os jovens a irem trabalhar fora de Portugal. Eso sí es a voluntad de la persona,
Exato. está bien, ¿no? Porque si una persona pues tiene aspiraciones y quiere irse a trabajar a otro país para aprender el idioma, para, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? Que porque ha encontrado una pareja de otro país y quiere irse a trabajar allí, si es esa voluntad de la persona, yo lo veo muy positivo, que podamos tener esa oportunidad. Ahora, durante la crisis se vio como en muchos casos se empujaba a la gente a trabajar fuera porque no se podían ofrecer oportunidades dentro de nuestros países. La derecha expulsó directamente a muchísimos jóvenes, los abocó a la crisis continua y los envió a otros países donde es verdad que tenían mejores condiciones, pero estaban fuera de sus casas, estaban lejos de sus familias. Y no era su voluntad. Entonces yo creo que ahora tenemos que trabajar en los programas, en España lo hemos hecho, en los programas de retorno de ese talento, porque son talentos muy buenos que tenemos, que son nuestros y que si realmente no quieren estar donde están ahora mismo, tienen que tener la oportunidad de poder encontrar oportunidades en sus propios países, porque al final el talento no podemos crearlo y dejarlo marchar, tenemos que cuidarlo. Y creo que es muy importante esos programas de recuperación del talento que hemos impulsado nosotros en España y demás para poder intentar que ese talento recuperarlo y que puedan trabajar para nuestro país y en nuestro país con las mismas condiciones o incluso mejores que las que trabajavam fuera, não? Exatamente, essa é também a vontade, tem sido a vontade do governo português e a estratégia do governo português. Mas há uma outra questão, a questão da mobilidade no emprego, que é a necessidade das pessoas terem no país onde trabalham os mesmos direitos que têm os cidadãos desse país. Ou seja, se um jovem português ou se um jovem espanhol vão trabalhar para a França, devem ter exatamente os mesmos direitos que os jovens franceses. No acesso à saúde, no acesso às prestações sociais, na capitalização para a construção do seu percurso para a reforma. Portanto, há toda essa, digamos, a mobilidade é boa, mas tem que ser uma mobilidade com direitos. Ou seja, que dê aos jovens que chegam a um país exatamente os mesmos direitos que os jovens desse país. E aí eu imagino que a IES, que é a Internacional Socialista dos Jovens, está também muito atenta a esse problema. Sí, por supuesto. Nuestros principales focos de acción, ¿no? Que nos preocupan a los jóvenes, aparte de todo el tema del cambio climático, que es un tema que hemos liderado, son por supuesto los derechos sociales. Nosotros somos una organización que forma parte de una familia política que al final su base son los derechos sociales, ¿no? Así empezamos, con los derechos de los trabajadores, y creo que es fundamental que defendamos, pues en este caso, hablando de la movilidad, ¿no? Que los jóvenes, que somos los que más nos movemos, pues tengamos esas mismas oportunidades yendo a un país o a otro, que no dejemos de tener protección social por el hecho de irnos a un país o a otro, ¿no? Y yo puedo hablar orgullosamente de mi país en cuanto a la protección social, porque en cuanto a sanidad, en cuanto a educación, tenemos unos buenos sistemas, pero sí que es verdad que no en todos los países, sobre todo la parte de la sanidad, es igual, ¿no? No todos tienen el acceso a ese público universal a la sanidad como lo tenemos nosotros. Entonces yo creo que es importante poder asegurar este tipo de derechos a todos aquellos jóvenes que desean por voluntad, como he dicho antes, pues moverse a otro país a trabajar y que tengan pues toda esa protección social por la que tanto trabajamos los y las socialistas en cualquier Estado miembro al cual deseen irse. E quais são as grandes ambições da Juventude Socialista Europeia para a União Europeia? Bueno, pues recientemente tuvimos un congreso en el que salí reelegida como presidenta, y la verdad de que tuvimos muchos temas, ¿no?, sobre la mesa sobre los cuales debatimos. Estuvo sobre todo los temas de transición verde, la cual hemos liderado nosotros los jóvenes, ¿no?, con los Fridays for Future, toda esa revolución, ¿no?, ecológica, y creo que como organización estamos muy dispuestos a trabajar en ello. También la parte social, ¿no? Tuvimos la oportunidad en el pasado mandato de reunirnos con el comisario Nicholas Schmit,
y conseguimos que la nueva garantía juvenil reforzada se ampliara la edad, ¿no? de los 24 a los 29 años, porque es verdad que los jóvenes a día de hoy pues dejamos de ser jóvenes más tarde. Entonces creíamos que era una propuesta necesaria y el comisario nos hizo saber que, bueno, pues que así iba a ser, ¿no? Y fue muy, muy satisfactorio como organización pues que el comisario nos escuchara y que pues llevara a cabo, ¿no? ese tipo de propuestas. También en materia de salarios tenemos un debate interno, porque como pasa en el Parlamento, ¿no? pues esos tipos de debates que tenemos con el salario mínimo también los tenemos dentro de la organización. Y también dos temas que interesan mucho es el tema de vivienda, que es muy importante para los jóvenes porque nos cuesta muchísimo emanciparnos de nuestros padres, sí, sí. Es muy complicado y tenemos que, aun no siendo una competencia europea, creo que tenemos que trabajar todos en la misma línea, ofreciendo oportunidades. Y también un tema que preocupa mucho es el tema de la salud mental. Yo creo que después de la pandemia nos hemos dado cuenta de lo frágiles que podemos ser, ¿no? en materia de salud mental. Y es un tema que preocupa mucho y por eso vamos a intentar, ahora estamos dividiendo los portfolios un poco, ¿no? de lo que va a llevar cada vicepresidente, pero uno de ellos creemos que tiene que ser sobre salud para ya no solo hablar de la pandemia, que ya estamos en esa, vemos la luz al final del túnel, yo creo que poco a poco, pero sí que en materia de salud mental es un tema que a los jóvenes nos preocupa muchísimo y que queremos trabajar en ello para buscar soluciones y para que la gente también encuentre un poco de refugio en nosotros, en nuestras organizaciones, para sentirse libres de expresar lo que sientan sin miedo, ¿no? Porque tener una enfermedad mental al final no es algo de lo que te tengas que sentir avergonzado. Es una cuestión, es como cuando te rompes un brazo, ¿no? Que dices, me he roto un brazo, pues tengo una enfermedad mental. Y hay mucho estigma social con eso y creo que debemos de eliminarlo porque al final es como digo, ¿no? Si te rompes un brazo no pasa nada, pues tener una enfermedad mental tampoco pasa nada. Uma questão final. Tu és presidenta da IES, da Internacional Socialista Europeia, e és deputada. Qual é que tu achas que é a vantagem que tu tens como deputada para a Internacional Socialista Europeia? Como é que tu usas o facto de seres deputada ou seres parlamentar europeia para valorizar as propostas e a dimensão da IES? Bueno, a ver, yo siempre intento que todas las propuestas que hacemos desde IES, sobre todo las que tienen que ver con las comisiones en las que estoy trabajando, ¿no? Pues que se puedan llevar a cabo vía enmiendas, como trabajamos nosotros, ¿no? Sí, en las reuniones que tenemos. Pero también creo que es importante la visibilidad que está teniendo la organización con mi puesto, ¿no? como diputada y las posibilidades que estamos teniendo de hacer llegar nuestro mensaje por ejemplo, a comisarios y a comisarias, ¿no? Como he comentado antes, el ejemplo con Nicholas Schmit, yo creo que, hombre, evidentemente Nicholas Schmit es de nuestra familia política, le tiene un respeto y un cariño a nuestra organización enorme, y estoy convencida de ello, pero al final el hecho de que yo sea diputada pues genera ese vínculo, ¿no? que puede tener la organización con las diferentes instituciones europeas y que puedan hacer llegar sus propuestas de manera directa, ¿no? Entonces yo intento hacer mi mejor trabajo en ese sentido, intento que nuestras propuestas lleguen lo más lejos posible y sobre todo que se puedan hacer realidad, que eso es súper satisfactorio, pero bueno, seguimos trabajando en eso en estos casi 2 años que quedan de mandato y esperamos que la organización pues termine, cuando yo termine el mandato, en una posición muy notable. Não tenho dúvidas sobre isso, também vejo o trabalho que fazes aqui, mas queria, para terminar, desejar-te um bom mandato como deputada e, sobretudo, neste caso, um bom mandato como Presidenta da Internacional Socialista Europeia. Muito obrigada, Alicia. Muito obrigada, Margarida.